Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar acerca del crecimiento y el desarrollo de las aplicaciones web en nuestro país. Y para hablar acerca de este tema y hacer un análisis también, ya está con nosotros aquí en los estudios de Canal Pro Walter Magliano. Él es ingeniero informático, es especialista en ciberseguridad estratégica, magíster en planificación estratégica nacional y es autor del libro Ataques a una aplicación web. Walter, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Karina, un placer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, en lo que les pueda ayudar y servir, estoy dispuesto. Muchísimas gracias y bueno, nosotros lo que queremos también conocer un poquito acerca del trabajo que estás desarrollando, Walter, y sobre todo saber un poquito acerca de cómo va el desarrollo y el crecimiento de las aplicaciones web, de ese trabajo de desarrollador, de analista en nuestro país. Bueno, actualmente el desarrollo de aplicaciones web a nivel nacional ha evolucionado bastante. En los últimos 10 años el cambio es muy notorio. Han cambiado las tecnologías, ha cambiado los paradigmas, ha cambiado la infraestructura en las cuales se desarrollan. Además ha migrado también el mercado. Actualmente, comparado con hace 10 años atrás, muchos desarrolladores paraguayos están trabajando exclusivamente para el exterior. Entonces el mix de experiencia y tecnología que antes sabía que costaba mucho que digamos, la tecnología internacional penetre en el desarrollo nacional de aplicaciones, hoy por hoy casi es al instante. Lo que se usa a nivel internacional ya se aplica a nivel nacional en el desarrollo de aplicaciones. ¿Hay todavía una demanda de personas que se dedican a las aplicaciones web o ya contamos con gente capacitada que se está instruyendo también en este tema? El mercado no es finito, el crecimiento es constante por las tecnologías cambian, las necesidades de servicios cambian. Hoy por hoy estamos iniciando en el auge lo que sería la inteligencia artificial, que va a cambiar muchísimos paradigmas y entre ellos también la forma de desarrollar aplicaciones y brindar servicios. Por tal motivo, la necesidad de desarrollo de aplicaciones siempre va a ser constante y la necesidad de desarrolladores de aplicaciones también lo va a ser a medida que las tecnologías vayan avanzando y vayan cambiando. Walter, en base a tu experiencia, tuviste la oportunidad de realizar, sos el autor de este libro, Ataques a una aplicación web. Comentanos cuál es el objetivo de esta autoría, de esta realización y bueno, qué es lo que contiene el libro. Bueno, cuando inicié en el ambiente de informática, obviamente no inicié en el ambiente de tecnología, sino iniciamos normalmente como cualquier informático en programación, infraestructura, como eternamente nuestros padres nos dijeron Windows, Word, Excel. Entonces cuando la especialización en ciberseguridad comenzó a ser una necesidad a nivel internacional, el salto de lo que vendría a ser el conocimiento de infraestructura que se da mismo en las universidades a lo que es la seguridad, había un gap, un espacio. Era muy costoso poder alcanzar esa cima porque los conceptos eran diferentes. Eso fue un desafío que lo logré superar. Entonces ahí fue cuando vi la necesidad de iniciar el proceso de crear un puente. Sí. Un puente entre lo técnico, que es lo adquirido cotidianamente, y la contraparte, que es la ciberseguridad. Ahora bien, este libro lo que busca es, de una forma práctica, darle a los técnicos de informática ese puente, ese camino inicial, por dónde avanzo, por dónde comienzo a crecer, y a través de este libro. Este libro le va a dar la capacidad y el conocimiento, además le va a servir como consulta para poder después escalar en cualquier subespecialización dentro de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es contradictorio. Uno estudia todo el tiempo para crear algo y después se especializa de cómo romperlo. Sí. Y esa dicotomía que hay cuesta mucho enlazarlo. Sí.
Y este libro busca hacer eso, busca educar la ciberseguridad desde el punto de vista del atacante. ¿Por qué? Porque de esa manera uno va a poder visualizar cómo la infraestructura que está protegiendo es vulnerable. Ese es el objetivo principal de este libro. O sea, de acuerdo a lo que mencionás, podemos entender que no solamente cuenta con teoría, sino que también mucha práctica, ejercicios, para que también el profesional o el docente pueda entender y transmitir. Asimismo, el libro cuenta con más de 30 ejercicios, bien didácticos, paso por paso, compuesto de 3 niveles. El nivel más básico, que es entender la conceptualización de lo que está pasando, por qué pasan las cosas. El nivel intermedio, donde se genera una pequeña dificultad, y el último nivel, que es digamos, el avanzado, en donde directamente se asemeja a un caso de la vida real. Y por último, el nivel, digamos, imposible, enseña cuáles son las medidas de protección para evitar que eso suceda. Walter, ¿cuáles son las técnicas de ataque y defensa más habituales que vos ves en este trabajo que desarrollás con las aplicaciones web? El primer elemento, hablando solamente de aplicaciones web a nivel de ataque, volvemos a repetir, es esa necesidad de conocer lo que es la ciberseguridad. Como bien dije anteriormente, se enseña a crear y no se enseña a atacar. Por lo tanto, uno no puede saber qué tan débil es su aplicación. Uno va creando, va funcionando y obviamente uno lo plasmó en un papel, lo termina creando como un servicio, un aplicativo y funciona, la página web funciona. Pero ¿qué sucede? ¿Es segura la página web? ¿En qué momento de todo ese diseño se pensó eso? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esa falta de capa de seguridad a nivel de desarrollo al final genera esa vulnerabilidad que los ataques aprovechan. Obviamente, la mejor recomendación que siempre hay en cualquier ambiente de seguridad es hacerlo seguro desde el inicio. ¿Por qué? Porque uno puede crear un aplicativo, pueda implementar ciertas medidas de seguridad, pero si el aplicativo es vulnerable, uno va a estar parchando, capa sobre capa de seguridad, pero inexorablemente es vulnerable. Lo mejor es hacerlo desde el principio seguro. Sí, y qué bueno esa vuelta de rosca que das también a hacer justamente estas experiencias desde el ataque y no específicamente desde el cuidado nomás, porque así uno sí puede protegerse mejor. Así mismo es, porque ¿en qué se basa esa lógica, no? Para entenderlo. Todas las herramientas de seguridad básicamente generan un nivel de protección en base a lo que ya hay. Los atacantes, en forma general, buscan poder hacer lo que no estaba previsto que se haga. Entonces, el objetivo de este libro y normalmente de los atacantes también es buscar de cualquier punto débil que tenga el aplicativo. Si bien las técnicas son, digamos, esquematizadas, muchas veces los aplicativos son vulnerables a esas técnicas. ¿Por qué? Porque esa capa de seguridad no fue prevista desde el principio. Sí. Este libro busca, desde el punto de vista del atacante, ver de qué manera el desarrollo de ese aplicativo, las medidas de seguridad no fueron suficientes, a través de, por lo menos, más de 20 técnicas más comunes de ataque. Y descubrirlas y ver hasta dónde llega. ¿Para qué? Para que el profesional no se quede solamente con las herramientas de seguridad, sino que tenga la posibilidad de visualizar una vulnerabilidad que puede generar un riesgo de seguridad empresarial con solo el hecho de que, por ejemplo, colocando números en el campo nombre no dio un error. Eso no es grave inicialmente, pero puede significar algo más profundo. A través justamente de la elaboración de este libro y también de tu trabajo diario, podemos entender también que estás brindando como una nueva metodología en cuanto a la protección en ciberseguridad. Más que nada es el acercamiento didáctico de esa metodología a los técnicos de informática, a los profesionales de informática que quieren iniciarse. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se centra en visualizar todas las posibles carreras que hay, todas las capacitaciones que hay, son infinitas. Sí. Entonces, cuando uno quiere iniciarse en algo, cuál es el más didáctico? ¿Cuál vendría a ser
las rueditas de la bicicleta que me van a ayudar a poder encontrar ese equilibrio que estoy buscando. Y eso es lo que busca hacer este libro, a través de esa metodología, iniciando los ataques. De esa manera el profesional va a agarrar confianza, va a entender hasta dónde puede llegar un atacante con solo verlo y va a poder experimentar o profesionalizarse en diferentes áreas de la ciberseguridad, pero con ese puntapié inicial bien sólido. Sí. Walter, ¿cuáles son los ataques más comunes que tenemos actualmente aquí en nuestro país sobre todo? A nivel país, voy a arriesgarlo al de hacerlo a nivel internacional, sucede que las herramientas de seguridad evolucionaron notoriamente. Hoy en forma general estoy hablando obviamente en modo didáctico, el antivirus que compro para Paraguay es el mismo que se compra en Estados Unidos y así sucesivamente. Está internacionalizado eso. Entonces, ¿cómo atacan? ¿Cómo funciona el ataque? Van por el eslabón más débil. ¿Y cuál es el eslabón más débil? El usuario. Entonces, como no pueden atacar directamente una infraestructura desde el vamos, digamos, directamente a los servidores, buscan atacar al usuario. Y hay herramientas y formas para poder atacar al usuario. El más común, que habrán escuchado varias veces y ha sucedido acá a nivel nacional, es el phishing. Sí. ¿Y qué es lo que busca hacer el phishing? El phishing lo que busca hacer es engañar al usuario. Hay diferentes niveles de complejidad en el cual se logra engañar al usuario para que el usuario haga básicamente dos caminos principales. El primer camino es dar su usuario y contraseña en una especie de pantalla que simula la pantalla real de su empresa o entidad bancaria, por ejemplo, para dar esa información. Y la contraparte, es decir, mejor dicho, el otro camino es decirle que hay un archivo dentro de ese correo malicioso, que simula un correo real, donde el archivo tiene cierta información que le va a ser útil. Por ejemplo, resumen de costos, presupuestos sobre tal cosa. Tenemos interés de conocer tu currículum, por favor evalúa estas posibilidades. El usuario baja ese archivo en su máquina y ese archivo está infectado. Y ahí comienza otra modalidad de ataque también. Pero como dije anteriormente, siempre se busca al usuario. Hay más complejos todavía que ya requieren una elaboración un poco más amplia. Sí. ¿Y cuál es? Es a nivel de equipos, de hardware. Se compra, sale 50, 60 dólares, pendrive, que parecen pendrive, se ven como pendrive, pero adentro de ese pendrive realmente tiene un módulo de ataque, donde yo conecto el pendrive a mi máquina, no hace nada, yo no veo nada, pero él ya automáticamente realizó una conexión y dándole control a un tercero. Y aunque saque el pendrive, ya ese acceso ya está hecho. Sí. Pero son modalidades un poco más complejas. Solamente para recalcar que el objetivo siempre hoy en día es el usuario final. Es el punto más débil de una infraestructura. Otro tipo de ataque está, por ejemplo, más complejo también, es a través de mensaje de texto, donde te aparece un link para que vos puedas acceder y entregar tus datos. Otro que es también más complejo, lo que hacen ahora es, en la mayoría de los sitios tiene ahora el QR, donde vos puedes entregar, sacar una foto y te da el menú, sacar el QR y te dan la información. Lo cambian y te roban los datos. Exactamente, pegan otro QR y te roban los datos. Sí. Son un poco más elaborados, no son directos. Los más peligrosos son los que son teledirigidos, los spear phishing. Sí. Cuando ya requiere otra infraestructura, otro interés. Cuando te conectas al Wi-Fi público también, es un riesgo también. Es un riesgo por varias razones, ¿no? Es decir, primeramente no sabes con quién estás dentro de la red y no sabes siquiera si esa red Wi-Fi libre es real. Es un detalle muy importante porque la mayoría de las redes Wi-Fi libres te dice, bueno, dale me gusta a mi página de Facebook para tener Wi-Fi gratis. Y te pedí un login, usuario y contraseña de Facebook. Pero vos ni siquiera sabés si toda esa conexión es real. Porque, totalmente entre comillas o entre paréntesis, hay que tener en cuenta que cuando algo es gratis, uno es el producto. Sí. Esos son detalles que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el modo de vida social cambió. Antes lo virtual era algo lejano, algo de ciencia ficción. Hoy en día nuestra representación virtual tiene un valor, tiene un costo y nos puede afectar en nuestra vida real. Y justamente que estabas mencionando también el hecho de la aparición de la inteligencia artificial,
en nuestras vidas. También utilizan los ciberdelincuentes ahora la inteligencia artificial para hacer fraudes, para hacer estafas. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, con respecto a inteligencia artificial, no es un servicio sin dueño. Es un servicio más como los correos electrónicos gratis, que tiene un dueño, que hay un cierto acuerdo que hay que aceptar, y la contraparte que ellos toman son las informaciones que le damos nuestro comportamiento con la inteligencia artificial para que la misma se nutra de información. Pero no hay que tener siempre en cuenta que el otro lado es la computadora de otra persona. No es una entelequia especial ni nada. Sí. Es otra computadora. Entonces la información que le damos es muy sensible. Esa computadora, del otro lado, cuando le hacemos cierta información, lo que hacen los atacantes normalmente es tratar de sacar información privada de una persona. No es tan fácil, se logra. Yo puedo, por ejemplo, supongamos que, bueno, Karina es un objeto de interés. Yo, por la información que ella tiene o la que ella maneja dentro del canal. Entonces, con inteligencia artificial que puedas haber dejado, que tiene acceso a cierta información que vos dejaste en internet, más phishing, más saber en qué banco tenés tu cuenta y demás, puedo crear un entorno de ataque para vos. Y utilizando inteligencia artificial para que genere correos parecidos a los oficiales. ¿Por qué? Porque no hace falta que yo tenga que copiar un correo, sino simplemente lo que tengo que hacer es pedirle a la inteligencia artificial que me simule un correo de tal o cual entidad. Y él lo va a generar y eso lo puedo agregar a mi correo de ataque. Todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Walter, volviendo nuevamente al libro, ¿cuáles son algunas de las experiencias positivas que ya tuviste en esa retroalimentación también con la gente que me imagino habrá adquirido este material? Fue muy bien adquirido, sinceramente. Fue más solicitado el físico que el digital, siendo que está el digital disponible en Amazon. El interés fue muy grande, más de lo esperado, soy sincero, teniendo en cuenta que la especialización en ciberseguridad específicamente es un núcleo de gente pequeño, porque Sí. encima que uno tiene que saber infraestructura, tiene que tener ese interés en la ciberseguridad. Y por lo visto, esa necesidad que yo tuve, lo compartieron muchas personas y apreciaron este libro como ese medio para poder iniciar el trabajo. ¿Por qué? Porque está en español, en un lenguaje coloquial, tiene ejercicios de diferentes niveles, bien verificados. Es un trabajo de 3 años este libro. Tiene la posibilidad de volver a hacerlos continuamente y son ataques que se utilizan hoy por hoy. Sí. La gente que quiere adquirir tu libro, ¿cómo tiene que hacer para comunicarse contigo? Sí, si quieren adquirir el libro pueden comunicarse al 0986 838 779 y lo pueden adquirir sin problema, medio físico con delivery, sin ningún tipo de inconveniente. El costo es de 120.000 guaraníes. Walter, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, Por favor. el hecho de que hayas venido desde Ciudad del Este, De Ciudad del Este, así mismo. a compartir con nosotros aquí en los estudios de Canal Pro en Asunción todas estas actividades, el trabajo que llevas adelante también en el ámbito de la informática, en el ámbito de la ciberseguridad y bueno, ahora como autor de un libro también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. Gracias a ustedes por el tiempo, así que por la oportunidad de poder compartir este conocimiento y esta experiencia con todos. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Así conversábamos con Walter Magliano, ingeniero informático, especialista en ciberseguridad y planificación estratégica nacional y también autor del libro que veíamos en pantalla, Ataques a una aplicación web. Y estuvo con nosotros conversando acerca del crecimiento y el desarrollo de las aplicaciones web en nuestro país.